Necesito saber de ti. Necesito tenerte aquí, junto a mi corazón. Hoy mi soledad ya no puede más. Tu presencia me hace falta ya. Sin ti no puedo vivir. Necesito saber que hay en ti, mi amor. Necesito saber si existe amor por mí. Hoy necesito de tu calor, necesito de tu perdón. Sin ti no puedo seguir. Mi soledad y esta angustia me matará. La distancia me ahogará. Mi corazón morirá. Necesito saber que hay en ti, mi amor. Necesito saber si aún existo en ti. Para poder vivir, para poder seguir. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Del amor y otros mitos. Un programa donde no solamente hablamos sobre relaciones de pareja, también hablamos de situaciones de la vida cotidiana, vistas desde una perspectiva psicológica. Quédate con nosotros. Comenzamos. ¿Por qué hablar del suicidio? Es de las 20 causas principales de muerte a nivel mundial. Es decir,
es más común de lo que se habla y es importante empezar por ese punto. Hablar sobre el suicidio es entender que al menos una vez en la vida se ha tenido este pensamiento de quitarse la vida, por más fugaz que haya sido. Empezar a hablar sobre el suicidio nos permitirá ir quitando el tabú que existe alrededor de este tema e ir previniéndolo. Hoy hablaremos sobre la prevención del suicidio. Hola, 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 ¿cómo están? Mucho gusto de volverlos a saludar y tenerlos otro jueves más con nosotros en su programa del amor y otros mitos. Y pues, como se habrán dado cuenta, pues iniciamos con una canción de nuestro querido amigo Jonathan Cardoso. Pueden buscarlo en sus redes, bueno, pueden buscarlo en YouTube así. Y pues hoy estrenamos un intro que espero que les haya gustado y que lo hayan escuchado bien. Pues empezar con el saludo que ya tenemos cada 8 días. Me da mucho gusto volverte a ver otro jueves en Del Amor y Otros Mitos, Mariana. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenas noches, psicólogo Omar. Igualmente es un gusto estar en otro jueves más en este programa. Igual, hola a todos y todas las que nos están y los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por estar en el programa del amor y otros mitos. Como bien lo dices en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que también se ha considerado tabú durante mucho tiempo en diferentes culturas, no solamente la cultura mexicana, pero sí es importante tocarlo por venir su prevención para que esto disminuya o bien para que se erradique en su totalidad. Vamos a hablar acerca de la prevención del suicidio. Ajá. Bueno, para los que no lo saben y para los que sí, les recordamos que en septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Sin embargo, nosotros lo abordamos un poquito después. Pero todo el mes se considera conmemoración para la prevención del suicidio, aunque en opinión de muchos, no me dejarán mentir, debería esto recordarse todo el año y la mayor cantidad de tiempo posible, porque esto nos puede servir mucho para prevenir, no solo para profesionales que nos dedicamos a la salud mental y a la salud en general, sino todos podemos contribuir o podemos aportar algo para erradicarlo o para disminuirlo, y que veamos el por qué y para qué y cómo también, que es muy importante. Ok. Pues antes de comenzar, saludamos a todos los que nos están viendo. Un saludo a Servando Figueroa, a Jorge Rodríguez, que nos ve desde Colombia. Un saludo y un enorme abrazo. Y a Venus Gómez, que también es una de nuestras fieles seguidoras. Y pues recuerden que si quieren que los saludemos, pues pueden comentar. Si tienen preguntas también pueden ahí dejárnosla en el apartado de los comentarios. Y sobre todo, pues pedirles que reaccionen, que compartan este contenido para así nosotros poder llegar a más personas y justamente con este tema bastante interesante que considero yo que durante la pandemia se pudieron haber presentado o al menos hubo un incremento de pensamientos o actitudes o más bien conductas suicidas, pero pues ya estaremos abordando de esto más adelante. Un saludo igual a Carmen Vidal, buenas noches a todos y pues comencemos. ¿Por dónde comenzaremos? Ok, pues gracias y pues vamos a arrancarnos con este tema. Yo quisiera comenzar diciendo que al principio no sabía desde dónde abordar el tema, porque el suicidio es un tema que tiene muchos, por así decirlo,
para ir hablando de este tema. Sin embargo, yo me quise dirigir un poquito más a nosotros en general, como población, como sociedad, como seres humanos. ¿Qué podemos hacer o qué podemos no hacer o comprender un poquito más de qué se trata la prevención del suicidio? Porque como lo decía en la introducción, a veces es un tema que nos puede causar un poco de incomodidad, un poco de miedo, por a veces no saber cómo abordarlo o no saber cómo decirle a una persona si tenemos alguna sospecha de que alguien O, puede estar intentando. o incluso el pensar, y creo es algo que vamos a desmitificar, el pensar que hablar sobre el suicidio es incentivar a la otra persona a suicidarse. Exactamente. Y de hecho, mucho tiempo se creyó así. Uh-huh. Anteriormente sí estaba penado, incluso para los psicólogos, yo recuerdo, que se decía que no podíamos tocar el tema del suicidio porque se creía que esto podía incentivar o motivar a la persona a suicidarse, que a lo mejor no lo estaba pensando, pero que nosotros se lo dijéramos ya le daba como la idea de que lo podría intentar. Y no, es todo lo contrario. De hecho, hablar de ello puede servir para abrir una conversación o tratar de dar un pie a que esa persona exprese sus emociones. Las personas que están en una situación en la que están pensando o incluso ya han intentado suicidarse están pasando por un dolor muy terrible que para ellos es un dolor insoportable. Si bien es cierto que las causas por las que una persona quiere suicidarse o se ha suicidado son diversas, es cierto que no podremos llegar nosotros a comprender por lo que está pasando esa persona, no podremos llegar a compartir ese nivel de dolor que está sintiendo, pero el que se abra esa persona y podamos platicar con ella y de alguna manera intentar disuadirla con lo que ahorita vamos a ver, de esa idea de suicidarse, ya puede ser una gran contribución para que esa persona no consume el acto y no se suicide. Por lo tanto, sí es importante hablar de ello, es importante preguntarlo así directamente si tampoco sabemos preguntarlo. ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida o has pensado alguna vez en suicidarte? Y si es así, ¿por qué lo has intentado? Etcétera. Vamos a ver estos cuestionamientos un poquito más adelante, pero yo lo quería introducir de esa manera, de cómo nos podemos dirigir a las personas en general si es que estamos pasando por una situación y que lo podamos detectar a tiempo. No importa si es un familiar, una persona cercana o es una persona con la que convivimos en la escuela o en el trabajo. El suicidio, como lo decía en la introducción y como lo dijo el director del Hospital Infantil Juan N. Navarro, el suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Y ahorita vamos a ver, ya me entretuve mucho hablando, ahora sí vamos a arrancarnos con el tema. También quisiera agregar que lo puse en la introducción, que al menos una vez en nuestra vida hemos tenido o hemos presentado una idea de suicidio. Por más fugaz que haya sido, en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado en quitarnos la vida. Sin embargo, este pensamiento solo se queda ahí en pensamiento y tal vez ya no volvemos a retomarlo en algún futuro, pero por lo menos una vez lo hemos pensado en nuestra vida. Sí, así es. Es importante esto que dices porque lo estamos normalizando. Como bien decíamos, es un tema que a veces es un tema tabú, del que no se habla mucho, del que se siente uno incómodo al hablar. Pero la realidad nos muestra lo contrario, como dices. Creo que si hiciéramos una pregunta interna a todos nosotros, así yo me preguntara si alguna vez he pensado en suicidarme, a lo mejor puede ser en un momento en que haya estado pasando una situación complicada, una situación difícil, ya sea que pude haber perdido mi trabajo, pude haber terminado una relación que era muy importante para mí, o a lo mejor murió un familiar o una persona que yo quería mucho. Esas situaciones que normalmente generan ese estado de dolor muy grande, pueden llegar a generar que nosotros alguna vez lo pensemos, digamos, sería mejor a veces si pudiera quitarme la vida, si a lo mejor ya no estuviera aquí para acabar con mi sufrimiento. Y hay que dejar en claro que eso es algo que es normal, todos en algún momento podemos haberlo pensado
o haber pasado por nuestra mente. Pero ojo, aquí la diferencia es que pude haber pensado en un momento que yo estaba triste, estaba enojado, ansioso, etcétera. Y otra diferencia es que lo esté pensando recurrentemente, o sea, que todo el tiempo lo esté pensando o que cada vez lo hablo más con un amigo, con un familiar, etcétera, y ya estoy en el diario diciendo, pues, ¿cómo lo podré hacer? ¿Y qué se sentirá morir? ¿Y y yo soñé que me mataba y etcétera. La diferencia es la constancia, o sea, qué tan frecuente lo pienso y ya me va a llevar a otro paso que se llama la planeación. Ahora, ya lo estoy pensando, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, ok. Bueno, eh, la definición de suicidio, hay muchas, pero en concreto, la definición es matarse a sí mismo. A diferencia del homicidio, que es pues, matar a otra persona, aquí lo que estoy cometiendo es un homicidio hacia mí mismo, o sea, me estoy dañando a mí y solamente a mí en primera persona. Y lo puedo hacer a través de distintas conductas suicidas, que puede ser por medio de autolesiones o puede ser por medio de actos que me hagan daño. Puede haber muchas causas independientemente del método o la letalidad, por ejemplo, puede ser por medio de un disparo, que sería un método más dañino, o puedo tomar pastillas que a lo mejor no me causarían tanta letalidad, pero eso no quiere decir que no sea perjudicial para mí. O sea, por distintos métodos, pero en concreto la definición es eso, hacer matarme a mí mismo a través de conductas suicidas que pueden causar lesión, independientemente del método que utilice o la letalidad que esté me cause. En la siguiente diapositiva quisiera introducir con algunas estadísticas sobre el suicidio. Algunos a lo mejor ya las conocen, pero si no, pues aquí las vamos a presentar. No podemos dejar de mirar estas estadísticas porque nos dan un panorama de cómo está la situación de suicidio en el país y a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel mundial ha aumentado su tasa en un 60% en los últimos 40 años. Y la población que más comete suicidio es la población adolescente, que se encuentra entre los 15 a 19 años. En México es la tercera causa de muerte, por lo que los adolescentes se suicidan muy frecuentemente. Y esto no es una situación al azar o una situación que venga nada más porque sí, sino que los adolescentes están en una situación, en una etapa específica de su desarrollo, en que suceden muchos cambios a nivel cognitivo, emocional, sociales también, que pueden influir para que ellos también cometan estos actos, aunque el suicidio tiene muchos factores que pueden ocasionar que una persona llegue a tomar esta decisión, pero esto es importante mencionarlo para que le pongamos un ojo a esa población en específico. Si bien no quiere decir que todos los adolescentes se van a terminar suicidando, sí hay que poner una lupita para checar a los adolescentes por qué están pasando y que es una situación, es una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en este tema. También el suicidio tiene diferencias de género, o sea, no es igual en hombres ni en mujeres. Así es. Por ejemplo, las mujeres lo intentan más. Esto quiere decir que una mujer puede intentar más veces suicidarse sin llegar a cometer el acto. Puede que a lo mejor, en un ejemplo, digamos, tome algo que que la haga suicidarse o matarse a sí misma, pero a lo mejor en el momento pues la encuentra a alguien y le da asistencia médica, la llevan al hospital y pues hacen todo el procedimiento y evitan con esto que se suicide. Eso es un intento que no fue consumado. Lo vamos a llamar suicidio consumado cuando ya se logra el acto. Y a los que no se logran los vamos a llamar intentos de suicidio. Entonces ellas lo intentan más, pero no lo logran. En cambio, los hombres tienen menos intentos. Esto quiere decir que a lo mejor en su primer intento ya lo logran. Entonces los hombres son quienes más se suicidan. Y también tiene que ver con la cuestión de los métodos. Las estadísticas decían que las mujeres ocupan métodos menos agravantes, como por ejemplo las pastillas o tomar algún tipo de
pesticida, etcétera. En cambio, los hombres utilizan otro tipo de métodos como son el dispararse a ellos mismos, el ahorcamiento, por ejemplo. Y como vemos, no encontré algún estudio que lo mencionara directamente, pero yo creo que esto también tiene que ver con una cuestión de género, de las mujeres a lo mejor usan otro tipo de métodos que están acentuados en evitar lo más posible el sufrimiento. En cambio, los hombres utilizan un método más directo y que llega a ser muy letal y que llega a causar mucho sufrimiento a nivel físico en el proceso. Por ejemplo, el disparo pues es un dolor horrible, o también el ahorcamiento pues pasas por un dolor. Tiene que ver esto con que a las mujeres se les permite un poco más sentir ese dolor, o ellas se permiten un poquito más cuidarse a sí mismas. En cambio, a los hombres no se les permite tanto. Y en esta concepción a veces que también se tiene de que el suicidio es un acto de cobardía, lo cual es un mito totalmente, pero está muy agravado. Y a los hombres tal vez el decir que lo hizo a través de un disparo o lo hizo a través de un ahorcamiento habla de que es un acto, o sea, de más valor, un acto poderoso, por así Ok. decirlo, que yo no le tengo miedo al dolor, por ejemplo. No sé Ah, si me doy a entender con lo que sí, estoy sí, 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 tratando sí. de decir. Sí, entendí completamente tu punto de que entre más doloroso o más se vea el dispositivo para suicidarse, mayor virilidad, se podría decir. Ujú. Y yo creo que, y también me atrevería ahí a agregar, que también que, que los hombres tengan más éxito bueno, a mí me llama mucho la atención, me resuena porque me atrevería a decir que se deba a que no hay una expresión o no se nos permite como hombres expresarnos o expresar nuestras emociones. El que nos sintamos mal, eh, no se permite tanto eso y entonces se van acumulando cosas y entonces dentro de ese eh, de, de, de esa ollita de presión de emociones, todo ese cúmulo que se va generando, pues llega a un punto en el que la única solución que se ve pues es el suicidio. Ujú. Incluso hay quienes se dividen entre considerarlo como un acto de cobardía y otros lo consideran como un acto de valentía. Ujú. Exactamente. Y vamos a abordar eso también en los mitos del suicidio, porque esto forma parte de un mito muy grande que en Ujú, este momento pues lo vamos a quitar, lo vamos a desmitificar, porque es muy importante hacerlo. ujú. Y si tienes toda la razón, un maestro hacía el ejercicio de que nos preguntáramos, este, ¿qué hacíamos cuando estábamos en un momento de crisis muy feo, un momento a lo mejor de tristeza o de mucho dolor a nivel emocional? Y las mujeres, los métodos que normalmente ocupamos es que le podemos hablar a una amiga o le podemos hablar a alguien importante para contarle de nuestro problema. Y también el hablarlo es una manera de que esto sane o que de esto disminuya, el poder externarlo con alguien de confianza. En cambio, los hombres se les puede preguntar y te dicen, ¿cuántas veces tú has recurrido a alguien cuando te sentías triste? Y has expresado tu tristeza como tal, pero tristeza, no expresar tus emociones a través del enojo, que el enojo está más permitido para los Ujú. hombres, pero a las mujeres no se nos permite tanto enojarnos. Entonces, pero estamos hablando de que el enojo no es tristeza, la tristeza se tiene que sentir como tal, con llanto, con gritos, con lo que sea necesario. ¿Y cuántos de los hombres pueden así decir abiertamente, yo tengo a alguien con quien le puedo platicar, con quien puedo soltarme a llorar y no tiene que haber alcohol de por medio, porque pues, cuando hay alcohol sí es socialmente más permitido? Y yo creo que también sería importante apuntar e indagar al respecto que quienes tienen los hombres que tienen la posibilidad de poder desahogar sus emociones, al menos es una hipótesis que yo tengo, es muy probable que sea con una mujer, que sea con un hombre. Ujú. Sí, tal vez sea muy probable. Sería muy interesante averiguar muy bien de cómo Ujú. está esta situación,
pero sí, tal vez sí sea muy probable que se puedan desahogar con otra persona del sexo opuesto. Tal vez no sé si entre hombres sea muy común, pero quisiera preguntarles si a los hombres si tienen algún otro amigo que sea hombre también con el que pueden externar sus sentimientos. Ujú. Cualquier sentimiento, ya sea tristeza, enojo, felicidad, sin ningún problema y sin ningún temor a ser juzgados. Y continuando, también quería mencionar que los métodos más comunes son los plaguicidas, después está el ahorcamiento, que ya lo veníamos mencionando, y después está en armas de fuego. Por eso también creo que tiene que ver con una cuestión de género, porque si bien el primero es un plaguicida, los otros dos son métodos que los hombres utilizan más. Y recordemos que los hombres son quienes tienen más altas las tasas de suicidio. Suicidio consumado. Así que no podemos dejar de hablar de las estadísticas porque esto nos está indicando hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué tenemos que hacer y también cómo podemos hacerle para ayudar a alguien que se encuentra en esta situación. La siguiente es cómo es el proceso suicida, porque aunque hay un porcentaje de intentos de suicidio que sí son impulsivos, o sea que en una situación que de repente ocurre, de crisis o de, como ya lo venimos diciendo, de que viene un dolor muy fuerte, una persona se puede suicidar y no pasa tanto por estos procesos. La gran mayoría de ellas, en cambio, sí, sí pasa por este proceso de suicidio en el que todo comienza con una ideación. Todo esto tiene una forma, un método. No es que se le ocurra de repente y que un día ya lo haga, no. Todo esto tuvo un periodo que pasó en un lapso de tiempo, a lo mejor más corto, a lo mejor más largo, pero siempre hay indicios que nos pueden dar si una persona se quiere suicidar. Y los vamos a ver poco a poco. Empieza todo con la ideación suicida, que esto es como tal el deseo de morir. Empezamos con pensamientos de la vida no merece la pena, yo debería morir, todos estarían mejor sin mí, etcétera. ¿Qué se sentirá morir? O yo he soñado que me he ahorcado o que me he tomado pastillas, etcétera. Todo comienza con estas ideas y las puedo estar comunicando con alguien más. La diferencia, como ya decíamos, está en la frecuencia, está en que si yo ya lo estoy haciendo de una forma constante, estamos hablando de una ideación suicida. Se me plantea esta idea de autodestrucción, pero ojo, aquí la diferencia es que no estoy planeando la acción. Digo, a lo mejor, si digo, me quiero morir y yo pregunto, ¿y cómo lo harías? No sé, no lo había pensado. Ahí estamos hablando de que todavía estamos en mediación, porque la persona lo está pensando, pero no ha pensado el cómo lo voy a hacer, ni está diseñando una estrategia de cómo lo va a hacer. Aquí estaríamos hablando de un primer paso donde todavía podríamos intervenir con la persona y checarlo. Ojo, no quiere decir que porque lo esté nada más pensando no vaya a pasar yo a la siguiente fase y hasta ahí se quede. No, aquí estamos todavía en una etapa muy temprana en la que podríamos intervenir. La siguiente es la planeación suicida. Esta ahora sí ya tiene que ver en la cual la persona ya ha estado pensando en un método o incluso ya ha elegido un método, un lugar, un momento donde lo va a realizar, así como cuáles son los motivos que van a justificar dicha decisión, cuyo propósito pues es quitarse la vida. Aquí ya puedo decir, lo voy a hacer tal día, a tal hora, y ya estoy buscando el método por el cual ocupar. Empiezo, no sé, a guardar medicamentos o sé que hay un arma en la casa y pues yo sé a qué hora a qué hora no hay nadie en mi casa o yo si ya me aprendí cuál es la combinación, dónde está guardada, etcétera. Aquí ya la persona lo está haciendo con mayor exactitud y mayor planeación. Y aquí es una etapa en la que también podemos irla identificando. Si la persona, como bien decía, estaba guardando medicamentos, está checando si preguntando si hay un arma o un cuchillo, etcétera, o si empieza a consumir sustancias de manera muy repentina. Ahorita vamos a ver cuáles son las señales del alma que también nos podrían indicar cuando una persona ya está en riesgo de cometer suicidio.
La siguiente, ahora sí, ya viene con el intento suicida. Aquí ya se lleva a cabo la acción que tiene el propósito de acabar con la vida propia. Sin embargo, aquí puede pasar que la persona lo intenta pero no lo logra. A lo mejor aquí la persona, como bien decíamos, intento suicidarme, a lo mejor de alguna manera, pero pues alguien me encuentra y me auxilia, me lleva a emergencias y con eso pues ya se evita el... Ay, perdón, disculpen, es que se me está acabando la pila, solo conecto mi computadora. Ay, disculpen. No, A ver, no te preocupes, adelante. como bien decíamos, aquí la persona lo intenta pero no lo logra. Aunque, ojo, el que no lo logre no quiere decir que a lo mejor no lo vuelva a intentar después. Si no se toman acciones al momento en el que Ujú. se pueda ayudar a la persona, se recurra a un profesional de la salud, sino que solamente se ataque el problema de manera superficial de, ok, ya lo llevamos a emergencias, ya no corre riesgo, el doctor le hizo lo que tenía que hacerle y ya, no hay problema. Ya de ahí lo dejamos. Esto puede ocasionar que lo vuelva a intentar y a lo mejor en el siguiente intento ya lo puede lograr. Así que en ese momento tenemos que actuar de manera inmediata, no solo atacar el problema por la mera superficie, porque el suicidio nada más es un síntoma de un problema más profundo que está teniendo la persona. Y si solo atacamos el suicidio, no va a funcionar. Solamente lo que estamos haciendo es postergarlo para que en otro momento lo pueda intentar. Como Ok. vemos, esto ya es un preámbulo a lo siguiente que sería, que es el suicidio consumado. Aquí ya la persona ya lo logró. Ya fue un acto voluntario que terminó con la vida de esa persona y que causó la muerte. Aquí pues ya solamente queda el trabajo con si tenía familiares o tenía gente cercana. Aquí ya solamente podemos trabajar a nivel profesional con las personas que quedaron, porque también ellas se ven afectadas por un evento en que se ocasionó un suicidio de un familiar o de un ser querido. Sí, más que nada porque se quedan, tal vez se quedan en la incertidumbre y tal vez el hecho de que haya sido una muerte repentina, una noticia repentina y que no, por ejemplo, que no haya pasado este proceso de enfermedad, que ven como poco a poco su familiar, su paciente, su amigo, su salud se está deteriorando hasta el punto de la muerte, pues digamos que en esos casos hay un proceso que te permite ir asimilando. Sin embargo, cuando es repentino, pues quedan muchas preguntas al aire. Las personas que cercanas o que están alrededor, pues se quedan con esas dudas, con esas cuestiones de por qué lo hizo, qué estaba pasando, por qué no me dijo, y pues ahí el trabajo, pues ya, como bien lo dice, sería con ellos. Sí, así es, que también queda un sentimiento muy grande de culpa entre Ajá. las personas que le tenían un gran afecto, de que fue por mí, porque no me di cuenta antes, que hice mal, y etcétera, etcétera. Que aquí se trata de que nosotros nos quitemos esa idea de que fue por culpa de uno, de que la persona cometió el acto suicida. Aquí quiero adelantarme con un tema y decir que el suicidio tiene más que ver con una situación en la que una persona estaba pasando por un dolor emocional muy fuerte, terrible para él, y ante ese problema que tenía, que le ocasionaba ese dolor, él en ese contexto y en esa situación no encontró una solución para sus problemas, así que lo que él encontró de acuerdo a sus posibilidades fue recurrir a la decisión de suicidarse. Y esto es muy importante Okay. para que las personas no se sientan culpables, sino que fue la manera en que él encontró para confrontar ese problema. Si bien a lo mejor existían otras soluciones, pero en ese momento esa persona fue la única situación que encontró, porque estaba pasando por un dolor terrible. Yo les quiero preguntar, o que recuerden en algún momento que a lo mejor pasaron por una situación muy complicada, muy difícil de sus vidas. Cuando estás pasando por ese tipo de situaciones, digamos que a nivel racional ya no puedes pensar de la misma manera para resolver tus problemas.
cuando estamos en una situación así muy mal, no encontramos solución a nuestros problemas y no sabemos qué hacer. Y esto tiene que ver por la sensación muy grande que tenemos de dolor. Yo les quiero pensar si alguna vez cuando han sentido eso han encontrado solución a sus problemas. No, estos se encuentran normalmente las soluciones cuando estamos en una situación más calmada o más tranquila. Así que pues en ese momento a esas personas no es que no exista otra solución, sino que en ese momento en que ellos están pasando por ese gran dolor, les es difícil encontrar otra alternativa para resolver su problema. Por eso es tan importante que otras personas se involucren o ofrezcan redes de apoyo para hacerles ver que pueden existir otras alternativas también. Ok. Por acá nos comenta Víctor Contreras. Sin duda es importante ver esas señales como padres de familia o amigos. Muchas veces por ignorar o pensar que no pasa nada ocurren los suicidios. Bueno, pues, ¿qué opinas al respecto? Considero bueno, en este caso que manejas de los adolescentes que tienen una mayor probabilidad o de cierta manera son una población vulnerable para cometer estos actos suicidas. Muchas veces me he topado con situaciones en las que los adolescentes llegan a expresar sus emociones y las situaciones con sus padres. Sin embargo, dentro de esta de esta cultura está como que el minimizar el dolor del otro, es decir, de decirle, oye, pero es que aún eres adolescente y estás sufriendo por cosas, por este tipo de cosas. Yo a tu edad sufría por esto y esto y esto, y como que no se le da la importancia necesaria a esta situación, y entonces pues eso, lo que hace eso es que el adolescente se vaya orillando poco a poco, se vaya alejando de sus padres y que no tenga la posibilidad o no sienta esa cercanía o esa confianza de platicar lo que está sucediendo y cómo se está sintiendo con lo que está sucediendo. Sí, por eso es importante y volvérselos a recalcar. Tienes toda la razón en lo que dices, que a lo mejor nosotros podemos pensar que su problema no es para tanto y lo Así es. invalidamos y lo minimizamos y decimos, ay, esas son tonterías de adolescentes, cuando crezcan van a saber lo que es bueno. O sea, recordemos que los problemas que vivimos son diferentes de acuerdo a nuestras etapas de la vida. Todos recordemos cuando seamos adolescentes, para nosotros nuestros problemas son importantes y son enormes, y no por eso hay que decirles que tomarlo como a la ligera o decir que no pasa nada, porque a lo mejor para mí no es algo significativo, pero esa persona puede estar pasando por un dolor muy grande y muy inmenso y puede no estarle encontrando solución. Y lejos de que nosotros lo podamos ayudar u orientar y de que esa persona se deshaga o se quite la idea de intentar suicidarse, lo que estamos ocasionando es que a lo mejor esa persona se quede sin ayuda o sin apoyo. Y como no encuentra solución a su problema, pues puede terminar igual consumando el suicidio. Por eso es tan importante que no minimicemos este problema. A lo mejor no es un problema, no es algo que sea un problema para nosotros, pero no sabemos por lo que está pasando la otra persona. Y aquí lo importante es que nosotros validemos lo que está sintiendo en ese momento. Así es. Y como bien lo decía Víctor Contreras, sí es importante que todos nos involucremos, tanto los padres de familia, tanto la escuela como tal, los amigos, las instituciones, todos tenemos un poquito de responsabilidad en esto porque todos podemos hacer una diferencia e incluso podemos prevenir que una persona termine suicidándose. Que ojo, a veces el suicidio es como agarrar agua con las manos. Sabemos que un poquito a lo mejor, aunque la tomes, se va a resbalar y no hay forma de que la agarres. O sea que a lo mejor va a haber unos que sean más percibibles y otros que no. Puede que uno se nos vaya de las manos, pero también puede que un poquito de agua todavía se nos quede entre las manos y esa agua se salve. O sea, a lo mejor no vamos a poder prevenir todos los suicidios que vengan, o no todas las personas van a dar las mismas señales de alarma, pero eso no quiere decir que no podamos ayudar, aunque sea a una persona o a alguien que esté pasando por esa situación. Por lo tanto, es importante que todos nos involucremos. Y creo que sí sería bueno que todos sepamos esta información para saber qué hacer al respecto. Y entre más sepamos qué hacer, es más probable que la persona se disuada y ya no cometa este acto suicida. Que lo vamos a ver a continuación.
los mitos más frecuentes que hay respecto al tema del suicidio. Yo reuní algunos, aunque sí existen una gran infinidad, pero los que yo más he escuchado en mi medio es este. E incluso algunos que hace algún tiempo yo también creía que eran verdad, pero conforme pasó el tiempo, pues me di cuenta que no era cierto. Uno de ellos es: quien se quiere suicidar no lo dice, solamente lo hace y ya. Se piensa eso, ¿no? Que una persona que de verdad se quiere suicidar solamente lo hace. Y quien está mencionándolo, quien lo está diciendo o ya planeándolo o habla de ello, nada más es porque quiere llamar la atención, por ejemplo. Y no lo va a hacer a la mera hora. Esto es completamente falso. Aunque hay un porcentaje de intentos suicidios en los que sí, como decíamos, son impulsivos y no se mencionan, sino que se hacen en el acto, la mayoría de los suicidios se da a través de una meditación larga. O sea, la persona ya lo pensó mucho tiempo, durante un largo tiempo, y ya lo está planeando dentro de a lo mejor un periodo de tiempo más largo, por lo que es importante identificarlo de manera temprana. Y también estas personas, al contrario, sí lo comunican. Se ha encontrado que la gran mayoría ya lo hace de forma directa, diciendo, pues yo he pensado en la muerte. Incluso también lo pueden publicar a través de redes sociales, a lo mejor no tan directamente como diciendo la vida es muy triste, o publicando hasta ahí ya incluso memes que hablan del suicidio. Y nosotros a lo mejor no le podríamos tomar la importancia, pero esa es una forma a lo mejor indirecta de decirnos que esa persona lo está pensando en acabar con su vida. O también lo pueden hacer de manera indirecta. Vemos que las personas que están en un punto de suicidarse hacen algunas acciones muy parecidas, como que empiezan a regalar sus objetos más preciados, y empiezan a despedirse de sus seres queridos, a decirles que los quieren y que esperan que ellos estén bien, aunque ellos ya no sigan aquí. Incluso hacen algún tipo de mensaje para las personas que son significativas para ellos, estas famosas cartas póstumas, en las que escriben algo para esa persona cuando ya no esté, ya sea igual a través de redes sociales, a través de una carta directa, un mensaje WhatsApp, etcétera. Como que la persona sí nos da indicios de que se está pensando o está planeando suicidarse, por lo que hay que poner mucho ojo en esto y no tomarlo a la ligera. El siguiente, que es muy famoso también: es muy cobarde, o por el contrario, es muy valiente quien comete suicidio. Matarse y la valentía o cobardía pues no parecen relacionados entre sí. Este mito tiene que ver más bien con un juicio moral, de que hay que recurrir a mucho valor, o de que si está bien o si está mal suicidarse. Yo he visto momentos que dicen, ay, se suicidó, pues no tenía ganas de vivir, hubiera luchado, hubiera intentado, no sé. O por el contrario decimos, no, pues es que su situación estaba muy fuerte. Yo la verdad digo que requiere mucho valor para poder cometer un acto de suicidio como él cometió. Más lo pensamos en estas situaciones de suicidios en personas famosas, como actores o como cantantes, como vemos. También hay muchos actores y muchas personas famosas que cometen suicidios, el famoso Club de los 27, y que los idolatramos y a lo mejor pensamos que es un acto de valentía. Pero no, el suicidio yo creo que tiene que ver más allá con un acto que tenga que ver con la cobardía o la valentía, ¿no? Sino que es una situación en la que la decisión de suicidarse tiene que ver más con un acto de desesperación, que tiene que ver con porque una persona no encontró otra solución o otra manera de poder resolver ese problema o esos problemas que le estaban aquejando. Entonces, creo que debemos liberarlo de ese juicio moral y decir que el suicidio pues nada más es la manera en que encontró en ese acto de desesperación de solucionar sus problemas. Que con esto no quiero decir que con el suicidio se puede solucionar tus problemas, no, sino que es la manera en que ellos lo encontraron, aunque pudieron existir otras alternativas. Otro de ellos es: quien comete suicidio es porque sus problemas ya no tienen solución alguna, como lo decía yo en ese momento, como lo acababa de mencionar ahorita. Es la manera en que ellos se encuentran de resolver sus problemas, pero no quiere decir que no exista otra solución. El siguiente es: quien alguna vez intentó suicidarse, siempre será suicida. Esto también es un mito, eh, porque los suicidios, aunque bien pueden
a ver que una persona lo vuelva a intentar otra vez y esa persona siempre va a vivir con ese sentimiento de querer suicidarse y nunca va a mejorar. No, la evidencia nos demuestra todo lo contrario. La mayoría de las personas están pasando por una situación muy grave, pero eso no quiere decir que no puedan salir de esa situación y de que no puedan mejorar y de que después puedan vivir una vida plena y una vida más satisfactoria. Si bien es un momento en el que están pasando por un dolor inmenso, cuando se encuentra la ayuda adecuada, cuando se encuentran las redes de apoyo y se encuentran factores que pueden proteger a esta persona ya puede dejar atrás ese intento de suicidio o esas ideas suicidas y seguir adelante con su vida. Hay muchos testimonios, hay muchas evidencias científicas y también en situaciones de terapia psicológica en que las personas llegan a superar estas situaciones de crisis y se convierten en personas que están muy satisfechas con su vida. Así que sí hay una luz al final de este túnel. Otro de ellos es que preguntar o hablar del suicidio incrementa la posibilidad de que lo haga. No. Y con esto introducíamos el tema. Antes se pensaba que sí. Hablar del suicidio hacía que una persona le diéramos la idea de que lo intentara o de que se suicidara. Y no. Es muy importante hablar del tema y quitarnos este miedo a hablarlo, porque con esta conversación podemos también ayudar a esta persona y en lo que no se dice pues no existe y no podemos conocer a ciencia profunda si una persona lo está pensando si no se lo decimos y hay que hablarlo directamente, a lo mejor con un poco de miedo o con incomodidad o que no sabemos cómo introducir el tema, pero sí es importante mencionarlo porque esto también nos puede decir si la persona ya lo está pensando. Hemos visto que en la literatura y en la evidencia psicológica, que cuando se lo preguntamos a una persona directamente, oye, ¿tú has pensado alguna vez en acabar con su vida? Las personas reaccionan de una manera diferente. Ellas abiertamente lo comentan, sí, sí lo he pensado, y si les preguntamos, ¿y qué te llevó a esto? Esto abre el diálogo para que ellos empiecen a hablar de sus emociones, de sus sentimientos, que saquen ese dolor y que con nosotros podamos llegar a encontrar otras alternativas. Las personas realmente sí se abren cuando uno les está preguntando qué es lo que está pasando y también ese puede ser el primer paso para evitar que realmente lo hagan. Por lo tanto, sí es importante decirlo, que no nos dé pena. Y ahorita vamos a ver algunas estrategias o qué podemos hacer para comenzar a abrir este diálogo y tener esta conversación para saber si una persona está planeando o está intentando suicidarse. El siguiente Justamente, perdón, adelante. acaba con los mitos y ahorita te digo la pregunta que nos hicieron en los comentarios, ¿va? Ok, está bien, sí, porque no veo las preguntas ahorita. Y Uh-huh. ahorita lo comentamos, ¿va? Ya nada más quería mencionar el último, que es los que se suicidan tienen una enfermedad mental. O aquí no lo puse, pero o los que se suicidan también tienen un factor genético para que cometan suicidio. Y no, si bien sí es cierto que a veces hay un porcentaje alto de personas que tienen alguna enfermedad mental que pueden cometer suicidio, llámese, por ejemplo, las personas con depresión. La depresión es una de las principales causas de suicidio, pero no es la única, porque existen otros factores, como el consumo de drogas, el alcohol, la baja autoestima, etcétera. A pesar de que hay personas que tienen como tal diagnosticado el trastorno mental de depresión, no todos los que tienen depresión se suicidan y no todos los que se suicidan tienen depresión o algún padecimiento mental. Y hasta el momento no se ha encontrado evidencia científica de que, o al menos hasta donde yo sé, de que tiene que haber un factor genético para que una persona intente suicidarse, que es un gen que ya traemos y que por lo tanto, como sea, llámese la diabetes o como la hipertensión, pues se hereda. No, así no pasa. Aunque también puede que haya factores que sí se parezcan o haya factores entre personas muy cercanas que puedan incrementar la posibilidad de que alguien se suicide, pero esto tiene que ver más con acciones en las que sí podemos intervenir, como por ejemplo un estilo de crianza que no sea el más adecuado, si la persona está viviendo violencia en su entorno, si está siendo discriminado, por ejemplo, o no hay comunicación. Estas situaciones, aunque
Algunas en mayor o menor medida sí tenemos el control de lo que para que esto pase. Y también es importante desmitificar esto de que cualquier persona, que todas las personas que tienen el, porque esto no es así. Hay personas que aparentemente realizan sus actividades de la vida cotidiana normal, que tú los ves en el día y pues no les pasa nada y como que cumplen con todas sus funciones que tienen que hacer y son productivos, pero también pueden presentar esta ideación suicida o pueden presentarle incluso la planeación suicida. Así que no todos los que tienen enfermedad mental se suicidan y no todos los que se suicidan tienen una enfermedad mental. Estos son algunos de los mitos. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? La pregunta creo va un poco relacionado con lo que nos vas a mencionar sobre cómo identificar que una persona está teniendo o está pasando por este proceso del suicida. Y nos pregunta Azul Sánchez, ¿cómo se puede identificar a una persona que realmente puede llegar a correr peligro o, o lo utilizan como chantaje? Esta es una muy buena pregunta, Azul. Muchas gracias por hacerla. Sí, es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son esos signos de alarma para identificar si una persona está intentando suicidarse. Ahorita lo vamos a ver. Me parece que es la siguiente diapositiva. A ver, un tantito. Sí, justo es esa. Ahora sí vamos a ver cuáles son las señales de alarma que nos pueden indicar si una persona está pensando en suicidarse. Las primeras, que son como graduales, o sea, que empiezan poco a poco, no empiezan así de golpe nada más, sino que esto es un proceso paulatino que puede darse lentamente. También, ojo, no quiere decir esto que la persona tenga que pasar a fuerza, como por ejemplo 1 año y después de eso ya lo va a intentar. No, cada persona lo va a vivir de manera diferente. Y estas señales de alerta pueden vivirse de manera breve o alargarse, pero eso no lo vamos a saber. Las primeras puede ser que la persona se empiece a aislar, cosas que le gustan, por ejemplo, empieza a dejar de ir a reuniones, si antes lo hacía frecuentemente, ya no tiene conversaciones con sus compañeros de trabajo, por ejemplo, con los de la escuela, se aísla también de sus familiares y prefiere estar solo. Hay personas que les gusta también pasar tiempo con ellos y no tiene nada de malo, pero hay personas que, por ejemplo, de un día para otro ya empiezan a aislarse y no sabemos el por qué cuando ellos anteriormente por lo menos platicaban, no sé, con algún familiar o con algún compañero de trabajo y dejan de hacerlo. El siguiente es que hay cambios notables en el estado de ánimo. Son normalmente sentimientos de tristeza, sentimientos de culpa, de enojo, de irritabilidad. Son los más frecuentes y los más comunes. También puede existir un llanto constante. Puede estar una persona, por ejemplo, haciendo su trabajo, estando en la escuela y de repente empieza a llorar de la nada. Y descuido en la higiene y el niño. Si es una persona que antes se arreglaba y deja de arreglarse o se arregla menos frecuente de lo que anteriormente lo hacía y esto es constante, deja de prestarle atención a su cuidado personal o aseo personal, deja de preocuparse por su salud y por su estado, también puede dejar de comer o por el contrario estar comiendo en exceso. Aquí hay lo que lo caracteriza es un descuido y darle poca importancia a su salud, tanto física como emocional. Las señales, dentro de estas señales hay otras más inminentes. Esto quiere decir que estas sí ya son señales de alarma y estas ya nos están indicando que la persona ya está seriamente en una fase grave de intentar suicidarse y aquí tenemos que actuar, pero ya, al respecto. Estos son un poquito más evidentes. Por ejemplo, el consumo repentino de sustancias psicoactivas, drogas, llámese alcohol, llámese marihuana, llámese cocaína, cualquier sustancia que se esté consumiendo en exceso. La siguiente es pensar constantemente en la muerte. Como bien decíamos, todos alguna vez hemos pensado en suicidarnos en algún momento de nuestra vida, pero la diferencia siempre va a ser qué tanto lo estés pensando así, qué tan frecuente lo estoy haciendo, si ya es del diario y si todos los días estoy hablando de lo mismo, de pensar matarme y cada día lo incremento un poco más, ya estamos hablando de una situación de ideación suicida.
La siguiente, aunque ahí me equivoqué en la palabra, perdón, pero es hablar de muerte constantemente, de qué se sentirá morir, cómo será estar del otro lado, qué se sentirá el dispararse o el ahorcarse o el tomar pastillas, dolerá, etcétera. Ojo, aquí quiero decir que tampoco quiere decir que ya nunca hablemos de la muerte y nunca la mencionemos y toco madera y que no pase, etcétera. No, es importante también dejar de quitarle también un tabú a la muerte, porque es un tema de que también normalmente no se habla. Sin embargo, la realidad es que en algún momento pues todos vamos a morir, todos nacemos y en algún momento nuestra vida se tiene que acabar, es un ciclo natural. Cómo pues es lo que lo que no vamos a saber, pero esto es una parte natural de la vida. Así que también es importante abordarlo y mencionarlo y hablarlo. Y no por esto tenemos que pensar que si lo hablamos, pues es que lo estamos queriendo invocar o es que estamos deseando morir o de que nos va a pasar. No tiene nada que ver con eso. Hay que hablarlo porque muchas veces esto no se habla. Y cabe mencionar que también septiembre es el mes del testamento, también muy importante porque es una situación en la que a veces no pensamos. Sin embargo, sí es importante tener estos papeles arreglados, porque si no, pues, si cuando lleguemos a fallecer no tenemos bien distribuido a dónde va a ir nuestras pertenencias, a dónde van a ir todas estas cosas o estos bienes que nosotros teníamos, pues puede incluso ocasionar el disturbio entre familias o conflicto entre familiares por ver quién se va a quedar con qué cosa y puede que hasta se dejen de hablar. En cambio, si dejamos todo ordenado, incluso nosotros nos vamos a poder ir más tranquilos. Hay evidencia psicológica de ello, que entre más arreglemos esos asuntos, vamos a tener, digamos, una muerte mucho más tranquila, porque ya habremos resuelto todos esos conflictos. Por lo tanto, sí es importante abordarlo. Otro es el autolesionarse, de distintas maneras igual. No solamente tiene que ver con el cortarse o con el de directamente estarme golpeando. Puede ser conductas como de que ya no duermo, me desvelo. Esas son también conductas autolesivas. Y como mencionaba, también comer en exceso o dejar de comer también es estarme autolesionándome a mí misma. Y otras conductas un poquito más externas. Por ejemplo, yo estoy yo uso camisas ahora de manga larga cuando antes no lo hacía, uso lentes porque a lo mejor me estuve dando de golpes, etcétera. Ese tipo de conductas inusuales también nos están indicando una señal, una alerta de suicidio. Otra es que la persona comienza a despedirse de objetos y o personas. Como ya lo decíamos, empiezo a ver qué voy a hacer con los objetos más preciados, a lo mejor los empiezo a repartir, como decíamos, hacemos este pequeño testamento cuando pues de la nada, de repente, o también empezamos a despedirnos de las personas queridas, las famosas cartas póstumas que ya estábamos diciendo, si teníamos una mascota vemos con quién la dejo o veo que tenga alimento suficiente para quién sabe qué tanto tiempo, empiezo a resolver todos esos asuntos pendientes pero de la nada y eso también nos empezaría a dar un indicio. No sé si con esto contesto la pregunta de Azul, de que estas son las señales de alarma que nosotros podemos tomar en cuenta para identificar si una persona está pensando o incluso ya está planeando cometer suicidio. Y en cualquiera de estas fases nosotros podemos intervenir, no hay que esperarnos hasta que sea un momento en que lo estemos viendo claramente o que sea evidente, no, desde la primera situación o desde el primer indicio que veamos podemos preguntar, oye, ¿está pasándote algo? ¿Te he notado aislado? ¿Te he notado muy triste? ¿He notado que a lo mejor ya no haces lo mismo que hacías antes o ya no hablas como antes? ¿Todo bien? Empezar a preguntar. Con esa pregunta podemos nosotros empezar a abrir el diálogo y checar qué está pasando con esa persona, si lo está pensando o no. Nunca hay que quedarnos con las dudas o con los vacíos. Eso es muy importante. Hay que preguntar desde ya. Bien. Ahora sí, quiero continuar, ahora sí, con el cómo y con el qué podemos hacer para brindar nosotros apoyo. Aquí cualquier persona puede intervenir, no necesariamente tengo que ser yo como profesional de la salud, yo como doctor, yo como psicóloga, puede ser
yo como padre de familia, yo como un amigo cercano, yo como maestro, yo como incluso un trabajador, alguien, cualquier persona puede cumplir esta serie de pasos y con eso puede contribuir mucho y ayudar mucho a evitar que una persona llegue a consumar el acto. Y muchas veces este acto ocurre porque no sabemos cómo intervenir, o a lo mejor nosotros quisiéramos ayudar a esa persona, pero no sabemos cómo hacerlo o cómo empezarlo. Estas son las maneras adecuadas en que nosotros podemos comenzar a intervenir. Ok, si me permites, agregando un poquito al- a la respuesta Ah, que se le da a Azul, considero que también se vuelve chantaje cuando la personalidad del sujeto, del individuo que lo está mencionando para chantajear, pues ya es una personalidad manipuladora ujú. que utiliza la culpa para, para hacer sentir mal a la otra persona y evitar de cierta manera, o más bien para retenerla. Utilice la culpa para retener a la otra persona y es algo de lo que vamos a estar hablando el siguiente jueves respecto a las relaciones codependientes o como se conoce últimamente, las relaciones tóxicas. Pero adelante, Oh, continúa. ay, sí, muchísimas gracias y gracias Azul también por esa pregunta. Fíjate, es muy importante y también se me pasó. Que a veces también creemos que una persona que se intenta suicidar o quiere suicidarse es porque es una persona manipuladora que quiere llamar la atención. Aquí hay que hacer una diferencia muy grande y saberlo identificar porque si bien a lo mejor sí hay personas que, como dices, lo hacen por un intento de manipulación y eso ya tiene que ver con otro tema totalmente diferente del que estamos hablando ahorita en este momento. Es muy difícil identificarlo porque si bien a veces también pueden actuar nuestros juicios o nuestras maneras de ver la realidad, de que a lo mejor yo lo estoy pensando así y no me saco de esa idea, pero a lo mejor estoy ignorando otros factores que tienen que ver con que yo estoy con que esa persona realmente sí se quiere suicidar. Normalmente igual nos basamos en nuestros juicios y nuestra manera personal de ver la realidad. Por lo tanto, aquí sí es importante hacer esa gran diferencia, aunque la gran mayoría pues no lo realiza para llamar la atención, sino porque es un grito evidente de ayuda, pero hay que analizar muchos otros factores que hay detrás y eso sí lo vamos a hablar en el siguiente tema para aprender a diferenciar un poquito más de cuando es manipulación a cuando es un intento real, pero en la gran mayoría sí son Ujú. intentos reales. Y hay que Así ser es. muy observadores y no a primera vista decir que lo está haciendo por llamar la atención, porque eso lo estamos viendo desde nuestro punto, desde nuestro ángulo, pero no sabemos cómo lo está viviendo la persona. Así que pues hay que tener mucho cuidado con esto también. Así es. Ujú. Ahora sí, vamos a ver para acabar ahora sí, con qué podemos hacer para empezar a abrir esta conversación. Lo primero es incorporar a todos. Todos somos responsables y podemos aportar algo para ayudar a esta persona o para poder disminuir la posibilidad de que lo hagas. Familia, comunidad, individuos activos, participativos, todos podemos constituir una red de apoyo y por lo tanto un factor protector. Así que todos podemos intervenir. Ahora, lo primero es promover esa comunicación, el tener esta conversación, hay que hablarla, aunque sea incómodo, pero es muy necesario y hay que quitar los prejuicios sin miedo a preguntar, hay que preguntarlo directamente. ¿Has pensado en quitarle la vida? ¿Esto es lo que quieres decir? ¿Que quieres terminar con tu vida? ¿Qué tan frecuentes son estos pensamientos sobre suicidarte? Y sí es mejor preguntar a no hacerlo. Es mejor hacerlo para no quedarse con las dudas, no estar diciendo será o no será. No hay que hablarlo directamente y solo hay una manera de saber si sí será o no será y es preguntándolo. Lo siguiente es decirle de una manera muy directa que esa persona no solo estoy aquí. Esas personas normalmente sienten que no tienen una red de apoyo sólida y que no hay nadie que les pueda ayudar. Eso también los orilla a suicidarse. El saber que una persona puede constituir a alguien que me puede brindar un hombro o que con el que puedo acudir si tengo un problema,
puede representar un gran alivio para una persona que está cometiendo suicidio, porque saben que es alguien a quien pueden recurrir. Así que lo primero es darle este mensaje de que no estás solo, yo estoy aquí y para mí tu vida es importante. También tiene que ir acompañado de acciones que puedan disminuir o solucionar los problemas, como decía. No podemos tampoco solamente quedarnos así y de por ejemplo, que solamente hagamos la charla. Por ejemplo, me recuerda mucho este meme, no sé si alguien lo ha visto, en que vemos que el padre nada más, según tiene que regañar a su hijo, pero nada más le dice, échale ganas, y hasta ahí se queda. Así es. Échale ganas, hijo, ya hazlo bien. No, no se puede quedar ahí, sino que tiene que ir acompañado de situaciones y de acciones para disminuir o solucionar el problema. Porque el suicidio no es el problema en sí, sino que hay otro problema profundamente que lo está orillando a cometer ese acto de suicidio. Y ese es el problema que tenemos que atacar, el problema de raíz. Por lo tanto, recordemos que esa persona a lo mejor no está viendo todas las soluciones o todas las alternativas que podría tener para resolver su problema por la gran angustia y el dolor que está pasando. Pero a lo mejor si en la medida de lo posible y si está en nuestros recursos y a nuestro alcance, podemos nosotros presentarle otras alternativas para ayudarlo con el problema que tiene o encontrar otras alternativas de solución en la medida de lo posible que nosotros podamos. Tampoco nosotros vamos a poder solucionarle toda la vida. Muchas veces vamos a tener que recurrir a otras personas y siempre a un especialista en salud mental. También quiero aprovechar bueno, ya habíamos mencionado, creo que me adelanté de no evitar esta conversación. Hay que hablarlo y después de hablarlo, siempre hay que escuchar a la persona. Es muy importante, no solamente nosotros le vamos a estar mencionando, preguntarlo, sino que hay que escuchar a esa persona porque esa persona no ha encontrado algo o alguien con quien pueda desahogar sus emociones, sus sentimientos y ese dolor por lo que está pasando. Y el no poderlo sacar también lo está orillando a esa decisión. Por lo tanto, a esa persona lo que le hace falta es que alguien lo escuche y que lo escuche con todo, con sus oídos, con su persona, con sus ojos, con su cabeza y lo más importante, con el corazón. O sea, que yo esté completamente centrado en lo que esa persona me tiene que decir y lo tome con seriedad. Y cuando lo esté escuchando, también lo tengo que hacer sin regañarlo, ni juzgar a la persona, ni decirle que lo que está haciendo está mal, que por qué está pensando en hacer eso, que si la vida es muy bella, muy hermosa, ¿por qué tendría que hacer eso? No, porque lo que estábamos haciendo es minimizar su problema, como bien lo estábamos diciendo hace ratito, o estamos diciendo que su problema pues no es importante, cuando para esa persona es muy importante ese problema, tanto así que lo está orillando a tomar una decisión así de agravante. Y si es una persona que si de por sí le cuesta mucho expresar sus emociones, el que nosotros lo juzguemos o lo regañamos inmediatamente interrumpe ese vínculo o esa conexión que ya habíamos creado con la persona de poder que ella se acercara a nosotros y nos contara. Y a lo mejor si había algo que nos tenía que contar que era crucial, puede que ya no nos los cuente. Por lo tanto, es importante tenerle respeto a su vivencia, a lo que está viviendo y escucharlo atentamente. La siguiente es que ahora nuestro objetivo es disuadirlo de esta idea de suicidarse, que a lo mejor si ya lo tiene muy enfrascado, intentar orientarlo a que lo piense otra vez y orientarlo a que esa persona acuda a una consulta con un especialista en salud mental. Este es nuestro objetivo. Nada más disuadirlo en el momento en lo que lo está pensando de suicidarse, pero nosotros no vamos a venir a curarlo, ni vamos a venir a quitarle ya esa idea de que ya viva feliz su vida para siempre, que ya no necesite ni terapia ni necesite otro tipo de ayuda. Nosotros nada más vamos a actuar en el momento, pero ya para poder tratar ese problema se tiene que acudir a un especialista en salud mental, ya no hay de otra opción y eso es lo que tenemos que hacer. Y además, es importante que la persona que le está brindando ese apoyo no se quede sola nada más con el problema, sino tratar de que esa red de apoyo que la persona no tenía, ahora hacerla más grande. Si podemos incluir también a la familia o incluir a los amigos, seres queridos, a la escuela, a la institución, instituciones de salud,
para que también intervengan en el problema y así esa persona que lo ayude no esté cargando todo con sus hombros y también puedan encontrarse más alternativas de solución cuando se están involucrando muchas más personas. La siguiente es también evitar culpabilizarse por las conductas. Decíamos que muchas de las personas que son cercanas a la persona que intenta suicidarse pueden pasar por sentimientos de culpa, de que fue por mí que lo está pensando, o que hice mal, o de necesito ayudarlo. Hay que quitarnos esta idea también de que solamente por nosotros es que esa persona lo está pensando, o que incluso intentó cometer el suicidio. Recordemos que el suicidio no es culpa de nadie, uno no es culpable de la muerte, ni es el guardián de la persona para estar vigilándolo todo el tiempo para que no se suicide, sino que porque si pasa eso, de que nosotros nos quedamos con ese sentimiento de culpa, aparte de que ese familiar quede con ese sentimiento, también va a quedar con un duelo muy complicado de vivir. Así que es importante visualizar que el suicidio tiene que ver con nuestra responsabilidad, pero no es nuestra culpa. Eso es totalmente diferente. Ok. Hay que transmitir que entendemos el sentir de la persona sin invalidarlo y orientarlo a la esperanza de que tiene que pedir ayuda. Ahora hace un momento dijimos que teníamos que escucharlo, pero nosotros tampoco nos podemos enfrascar en ese discurso de pesimismo de que sí, que la vida es triste y que pues sí, está muy difícil, que yo entiendo tu sufrimiento, pero también orientarlo a que hay alternativas o que hay maneras de lidiar con esta situación. Podemos mencionarle que yo, yo entiendo lo que sientes y, y también conozco personas que también pasaron por estos momentos así de dolorosos y pudieron salir adelante. Yo sé que en este momento parece imposible, pero hay tratamientos efectivos y hay manera de que lo solucionemos. Estas ideas ya están brindando un sentimiento de esperanza, sin invalidar lo que la persona está sintiendo y sin hacer menos lo que esa persona está sintiendo. Hay que recordar que también el conversar con esa persona y el involucrarnos puede tener un efecto en nosotros mismos como personas. Si es una persona que nosotros le tenemos un gran afecto y que queremos mucho, también nos puede estar impactando y eso es completamente normal. Así que no hay que descuidarnos y tampoco dejar de vernos por atender a esa persona, sino que nosotros también tenemos que involucrarnos y si necesitamos ayuda también lo tenemos que hablar y también lo tenemos que pedir. No hay que dejarnos solos a nosotros tampoco. Por eso también es importante hacer esta red de apoyo más grande y buscar personas que también puedan ayudar a la persona. Por ejemplo, que haya personas que puedan ayudarme y estarlo acompañando a lo mejor a las citas o que puedan estar vigilándolo si es que esa persona puede tener un alto riesgo de suicidarse y entre todos poder trabajar para ayudar a esta persona. Y cuando esa persona ve que hay redes de apoyo a su alrededor, le es más fácil salir adelante que una persona que llega sola y trata de salir sin redes de apoyo. Es creo que lo más vital. Así que hay que animarnos a involucrarse para conseguir esa ayuda efectiva. No se trata nada más así de aventarlos a una clínica de rehabilitación y ya ahí se lo encargo, psicólogo, arréglemelo, por favor. No, nosotros también nos tenemos que involucrar. También, si tenemos algunas dudas, hay que preguntarlas. Si necesitamos asistir a terapia, porque eso también nos está impactando, también hay que hacerlo. Y si ver cómo está funcionando el tratamiento, ver cómo le está yendo a la persona y darle seguimiento de cómo te está yendo, cómo lo estás llevando a cabo, hay algo más en que te pueda que ayudar, hay que involucrarnos. Y esto es muy importante porque en las evidencias de los grupos de apoyo de personas sobrevivientes al suicidio mencionan que la mayoría da gracias porque alguien los volteó a ver y alguien los ayudó y les tendió la mano. Pudo ser un familiar, pudo ser un amigo o incluso pudo haber sido un maestro de su escuela, pero alguien se involucró y alguien empezó esa conversación o alguien los ayudó a buscar ayuda. Y esto puede hacer una gran diferencia para la persona.
Ok. No sé si hay alguna duda o algo más que quieras aportar hasta el Eh, momento. co- considero bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. De, creo que yo me atrevería a decir, vamos, o hay que ir perdiéndole el miedo a hablar sobre el suicidio, a hablar sobre la muerte, que si bien es un proceso natural del ciclo de la vida, pues entender que a veces el suicidio se está viendo como tal vez como último recurso, ¿no? Una problemática que es muy probable que sí tenga solución. Ujú. Ya sea una solución favorable o desfavorable, siempre cualquier problemática va a tener esa solución. Y pues entender que sí está bien apoyarlo, escucharlo, pero que no somos los todos poderosos, que no somos Dios como para darle todo el apoyo, ¿no? Necesitamos crear tal vez una red con amigos cercanos, con familiares, para que la persona que está pasando por este proceso, por estas ideaciones suicidas, eh, vayan sintiendo ese apoyo y vea que al final cuenta con amigos, con familia, con personas que están para escucharlo y para apoyarlo de alguna manera. Exactamente. Muy bien y muy bonito lo que nos acabas de decir. Sí, es muy importante el reforzar esto, el ver de que lo que se trata con esta serie de pasos es encaminarlo a una consulta con un especialista en salud, llámese un psicólogo, una clínica de rehabilitación, algún profesional que lo pueda orientar y ayudar, porque en esta situación no quiere decir que solos vamos a poder sacarlo de esta situación. A lo mejor estos pasos son para en el momento o de crisis o en el momento en que ya están intentando, pensando suicidarse, pero forzosamente requiere de la ayuda profesional. Nosotros Ujú. podemos ser ese pie o ese camino que lo lleve a hacer lo lleve a esa ayuda para disminuir el problema. Eso es como parte de nuestra responsabilidad que tenemos. Sin embargo, muy importante lo que dices, nosotros no somos todopoderosos y no vamos a poder abarcar el 100% de esa persona para evitar que se suicide y que si no lo logra es nuestra culpa. No, es evitar aceptar la culpabilización de las conductas suicidas. Uno no es culpable de lo que esta persona decida. Recordemos que lo hace porque no encuentra otros medios para solucionar ese problema o está pasando por una situación muy dolorosa. A lo mejor puede ser parte de la responsabilidad de todos nosotros, pero no es culpa de ninguna de esta persona. Y es muy importante tener esta idea clara cuando se trata de intervenir con familiares o con amigos cercanos a una persona que se ha suicidado. Y que sí es posible salir de esta situación y salir adelante. Y una persona que alguna vez lo esté pensando, alguna vez lo intentó, puede salir adelante y esto no quiere decir que vas a marcarlo para toda la vida y que esto va a ser el único camino que va a tener. No, hay otras maneras y se puede ver al final que una persona puede vivir plenamente y puede estar mejor, pero es una tarea de Así, todos. Todos podemos hacer algo al respecto. así es. Ujú. Pues, Sí. bueno, bueno, continúa. Nada más comunicarles que en esta situación de ampliar esas redes de apoyo y encontrar ayuda profesional, les queremos dejar algunos números, algunos contactos que pueden requerir. Yo considero importante que todos, tanto como profesionales o como todo tipo de personas, para en algún momento ayudarlo, porque decimos, pues sí, quiero tomar terapia o quiero acudir a algún lugar donde me puedan ayudar y pues no sabemos ahora a dónde mandarlo o a dónde acudir. Por lo tanto, queremos dar esas facilidades para que ustedes vean y puedan llamar y puedan recurrir a alguien. Los números de la izquierda son para redes de apoyo emocional. Y ya para casos de emergencia están los del lado derecho. Yo puse los de mi municipio, pero ahí está el teléfono de emergencia
nacional, entiendo que los anoten para que puedan tener a la mano y así sea más fácil poder acudir a este centro de ayuda profesional. Ok. Pues no quisiera concluir con la frase que mencionaste: el suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Hay que recordar que es importante escuchar a los demás, escuchar en el hecho de significa estar callados verbalmente y también mentalmente. Escuchar al demás, al otro, significa no juzgarlo igual. Entender que cada quien tiene su propio proceso de vida, cada quien tiene una forma de interpretar el mundo y que muchas veces va a ser muy diferente y a lo que nosotros le encontramos una solución, alguien más le está encontrando otra. Y pues con eso quisiera yo concluir. ¿Algo con lo que tú igual quieras concluir? Me parece muy bonita tu conclusión. Creo que le diste al clavo de buscar ayuda y de formar parte de esa red que pueda servir a la persona. Recordemos que una persona que recurre al suicidio es porque no encuentra otra salida a lo mejor y no encuentra una persona en la que quiera apoyarse. Por lo tanto, es importante que nosotros le brindemos esa mano o ese hombro con el que pueda contar. Con esto también hay que reforzar que está bien pedir ayuda y que es válido y que es necesario, que por el contrario no está nada mal. También puede haber un sentimiento de miedo o de cobardía, o bueno, no, de cobardía, no, un sentimiento de incomodidad o este pensamiento que tenemos de que es cobarde pedir ayuda y de que van a pensar que soy débil, que no puedo solo. No, todo lo contrario. Muchas de las situaciones requieren que nos apoyemos en alguna persona y pedir ayuda no está mal, sino que todo lo contrario. Es parte de un proceso de los seres humanos, recordando que entre los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto, entre más formemos este vínculo con alguien más, es más fácil que podamos salir adelante. Por lo tanto, es lo que yo quiero decirles, que recuerden a todas aquellas personas que alguna vez lo han pasado o que están pasando por una situación difícil, que recuerden que no están solos, sino que existen personas con las que pueden contar y con las que se pueden apoyar. Nosotros estamos en nuestra mejor disposición si alguien tiene alguna situación en la que esté pasando por una situación difícil, que quiera hablarlo, que quiera externarlo o que necesite a alguien a quien recurrir, estamos en la mayor disposición. E igual, recuerden que yo sé que están pasando por una situación complicada, que a lo mejor el dolor que sienten es inmenso o es muy grande, que a lo mejor no nadie lo va a poder comprender, nadie lo va a poder saber más que ustedes porque son ustedes los que están viviendo, pero si hay maneras de acabar con ese dolor y de poder solucionarlo de otras maneras. Si no están solos y ustedes pueden llamarnos o recurrir alguna vez, nuestros contactos están disponibles. E igual, queremos mandarles un fuerte abrazo en ese dado caso y que aquí tienen una red con la que pueden contar. Con eso yo cerraría. No sé si me externe mucho. No, está bastante bien y pues de antemano agradecerte por haber expuesto este tema. En verdad es muy, muy interesante. También, si quieren darle verlo desde otra perspectiva o complementar esta información, pueden escuchar el podcast de mi amigo Eli Alejandro, que se llama Vida Solo es Una, y justamente el viernes pasado hablaron sobre este tema del suicidio. Yo se lo recomiendo muchísimo, está muy bueno, complementa todo lo que estamos afirmando en este momento y en algunos casos igual coincide.
Y pues un saludo a Cianya Lozano, a Dante Casanova, a Azul y a Víctor que estuvieron comentando y preguntando. Y pues de antemano agradecerles que nos hayan visto y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Del Amor y Otros Mitos. En YouTube pueden igual encontrar todos los episodios pasados en el canal de Sic Pérez Rodríguez, como se llama la página de Facebook. Y pues de antemano, muchas gracias. Nos estaremos viendo el siguiente jueves en su programa Del Amor y Otros Mitos, donde no solamente hablamos sobre relaciones de pareja, sino también de situaciones relacionadas con la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica. Y pues de antemano les agradecemos y recuerden tomar mucha agua. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches a todos y todas.